El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las 2 barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. El texto que hemos leído podemos fijarnos en muchísimas cosas, en muchísimos detalles. Yo solo me voy a fijar en 2 cosas. La primera es la que entre todos, cuando leímos este Evangelio el pasado jueves, el de hoy domingo, y lo comentamos, pues una persona nos hizo reparar a todos, yo no lo había pensado nunca, en la fe que tuvieron los apóstoles haciendo caso a Jesús al tirar la red. Yo siempre lo había visto tan sencillo: Jesús nos pide que tiremos la red, pues la tiramos y ya está. Pero claro, daos cuenta de que ellos podían pensar: hemos estado trabajando toda la noche y no hemos logrado nada. Y de acuerdo, este hombre es Dios, pero también tiene una ciencia humana. También a veces pregunta a quién le ha tocado. También a veces se sorprende ante una respuesta. También le enseñó su madre cuando era niño. Quizás con esa ciencia humana está dando un consejo muy optimista, pero no vamos a trabajar para nada. Pero ellos tuvieron fe y echaron la red. Fijaos, es más sencillo tener fe cuando uno ve a Jesús con su cuerpo, su cara, su rostro, y con su misma voz le da una orden: tira las redes al mar, ve aquí, lo que sea. Pero hace falta tener más fe cuando no vemos a Jesús. Es cierto que a veces sentimos claramente que Jesús nos pide algo, pero hace falta más fe, no le vemos. Siempre nos cabe la duda de decir: ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si creo que Jesús me pide algo y estoy en el error? Seguir lo que según
la conciencia, la recta razón, el sentido común, el consejo de otros, sintamos que debemos hacer, requiere más fe que ellos, tiene más mérito. Pero todavía le podemos dar otra vuelta de tuerca, y es cuando no solamente no vemos a Jesús, sino que ni siquiera sentimos esa voz interior que nos hace sentir con claridad lo que debemos hacer. Hay personas que Dios las prueba más y van a la oración, van delante del Santísimo Sacramento y nada. Salen de allí sin ninguna luz, a veces sin ningún consuelo. Han ido con tristezas, con pena, Señor, consuélame, y se lo imaginan a Él que les va a consolar, pero no sienten nada. Fijaos que hay una gradación, ver a Jesús, escuchar su voz y obedecerle. La siguiente es no verle, pero al menos se escucha la voz. La tercera es ni siquiera se escucha su voz. Desolación total. La máxima desolación la han descrito tantísimos místicos en la noche oscura del alma, que se puede prolongar meses e incluso años. Pero tenemos que tener confianza, esa soledad, ese sentirnos abandonados, también está permitido por Dios. Después, la otra cosa en la que me quería fijar del Evangelio de hoy es que cuando lo comentamos entre todos, este Evangelio el jueves aquí en la iglesia, habíamos leído esa tarde en la misa el Evangelio en que Jesús los envía por los caminos de Israel de dos en dos a predicar. Y entonces pensé, qué curioso, en un momento dado los envía de dos en dos por los caminos, en otro momento dado están todos juntos en la barca sobre el lago. Parece una maravillosa contraposición entre la vida activa, la vida del clero, que sale al mundo como la semilla que se esparce a predicar, a ayudar al prójimo, a andar por esos caminos, y la vida contemplativa, la barca donde todos están juntos en torno a Jesús, símbolo del monasterio. La barca, símbolo de la vida contemplativa en cuanto que se dejan llevar en la barca por el viento del Espíritu Santo. El predicador que va por los caminos tiene que andar, tiene que predicar, tiene que pescar las almas una a una, como el que echa una caña, le pone un cebo, estira, después le quita el anzuelo. En la vida contemplativa uno se deja llevar, no existe el esfuerzo de tener que andar. Los peces vienen a la red. Está uno siempre en comunidad, en la barca, con los otros en torno a Jesús. Me parece una contraposición muy bella, contraposición de las dos imágenes, que no es lucha entre las dos imágenes. Los unos en un momento dado hacen una cosa, en otro momento dado hacen otra cosa. Además, más bonito todavía, si uno se imagina que ese mar donde está la barca es el mar del misterio de Dios. Es decir, que uno se interna en el misterio de Dios. Que el monasterio está sobre el ser de Dios y que lo que hay que profundizar es en Él. Precioso el versículo de Job, capítulo 38, versículo 16, cuando le pregunta a Dios a Job: ¿has entrado en las fuentes del mar? ¿O en tu búsqueda has andado en las profundidades de los abismos? Esto se puede aplicar al misterio de Dios, el entrar en las fuentes del mar,
¿Cuáles son esas fuentes del mar? De ese misterio de Dios. La generación del Hijo y la expiración del Espíritu Santo. Por muy grande que sea ese mar, todo el ser del Hijo procede del Padre. Y todo el ser del Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Como si estuviera fluyendo continuamente el ser de uno del otro. Has entrado en las fuentes del mar, o en tu búsqueda has andado en las profundidades del abismo de Dios. Andar en las profundidades de Dios. Evidentemente, no andamos en el fondo. El monasterio está en la superficie. Todavía no nos hemos sumergido totalmente, como sí que lo haremos en la muerte. Para sumergirse en el mar hay que morir. Pero para ir mar adentro, en ese misterio, no es necesario, porque estamos en la superficie. Vamos a morir, vamos a sumergirnos, pero todavía no. Todavía hay una misión que hacer. Verdaderamente, del mismo modo que a ellos les pide un tiempo en la barca y otro tiempo en los caminos, también hay a personas a las que les pide estar siempre en la barca. A nadie le va a pedir siempre estar en los caminos. Toda persona tendrá que reservar un tiempo para sumergirse en el misterio de Dios. Diariamente, en su tiempo de oración, mensualmente, si hace como hacíamos en el seminario, un día de retiro mensual, hasta la comida, o anualmente una semana. Todos lo necesitan, ese retirarse solo con Dios. Si solo se trabaja, se olvida el profundizar en el misterio de Dios, por santo que uno sea. Y una última cosa, antes de acabar. Vosotros que estáis delante de mí, que sois laicos, casados, solteros, viudos, jóvenes, niños, y tengo aquí a mi lado, a mi derecha, detrás de las barras, a las discípulas que están en la barca con Jesús. Vosotros los que estáis enfrente de mí pensaréis, ¿y nosotros? Ni somos el clero que va por los caminos, ni tampoco somos la comunidad monástica que está en esa barca. ¿A nosotros qué nos queda? La respuesta la encontramos también en el Evangelio, clarísima. ¿Qué es lo que les dio Dios a José, que no era un monje, era un trabajador en un pueblo, un laico normal y corriente, casado, se ha dicho de paso, con la Virgen, y a la Virgen María, que era otra laica, madre, ama de casa? ¿Qué es lo que les dio a ellos? A ellos no les da ni el encargo de ir por los caminos a predicar, ni el encargo de irse a una barca al lago de Genesaret. Les da a Jesús mismo. Nos podemos imaginar qué locura sería que la Virgen María o el mismo San José tuvieran envidia de un sacerdote del templo o del sumo sacerdote, cuando Dios les había entregado al mismo Cristo. Sería una locura. ¿Para qué irse, no digo ya a la barca, a una cueva, al desierto, a vivir como un padre del desierto, alimentándose de un poco de trigo y en la soledad más absoluta, cuando la misión que les ha dado es estar en Nazaret con el Hijo de Dios? Tampoco eso hubiera sido la voluntad de Dios. Se santificaban muchísimo más en su casa, asistiendo a la sinagoga cada sábado, yendo al templo un par de veces al año, pero así lograban hasta más que el sumo sacerdote o que un esenio en una cueva de las montañas del Mar Muerto. Pues lo mismo sucede con vosotros los laicos. Vosotros podéis transformar vuestra casa en la casa de Nazaret. Podéis transformar esos 4 muros
que constituyen el perímetro del hogar que os ha dado Dios, en un lugar donde estéis con Jesús, donde estéis con el Espíritu Santo. Y si eso lo hacéis bien, no tenéis nada que envidiar a nadie, porque una es la vocación que da Dios al clero, otra es la vocación que da Dios a los monjes y otra es la vocación que da Dios a los laicos que viven en el mundo. Tan tonto como sería que aquella Sagrada Familia envidiara a otros, así debéis considerarlo vosotros. Vosotros aplicaos todo lo bueno de los demás que he dicho. Todo lo que podéis aplicaros de otras vocaciones, aplicároslo, porque en el fondo también sois sacerdotes con el sacerdocio común de los fieles, ofreciendo en el altar de vuestro corazón sacrificios espirituales. Y también podéis ser un poco monjes. ¿Cuántas veces les he dicho a las amas de casa: vivid en vuestra casa imaginando que eres una dominica, que eres una franciscana, que eres una benedictina, con tu regla, tus horarios, tus tiempos de oración? La ventaja de vivir en vuestras casas es que podéis vivir esa vocación adaptada a vuestro modo laical. En cualquier caso, no tenéis que tener ninguna razón para tener envidia, porque os lo da todo teniendo a Cristo, todo. Que los discípulos de Jesús que estaban en esa barca y la Sagrada Familia oren por todos nosotros para que cada uno siga el camino que Dios le ha dado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de sangre y padeció de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los cielos. Al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día del trono de los muertos, creo en el Espíritu Santo, la sangre y la resurrección, la comunión de los santos, el perdón de nuestros pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios, que en Jesucristo su Hijo se nos revela cercano a nosotros, lleno de misericordia.